Sean todos bienvenidos a Juntos Estudiando la Biblia. Estamos acá de nuevo con ustedes. Estamos en una nueva serie que estamos desarrollando a nuestros hijos, se llama la serie. Y en este tiempo vamos a hablar otra del amor y la disciplina en nuestros hijos. Así es, sean bienvenidos a un programa más. Estamos muy emocionados por esta nueva serie que vamos a empezar. Realmente la serie de matrimonios estuvo buenísima y con esta serie vamos a aprender puntos específicos y esenciales de acuerdo a la palabra de Dios de cómo instruir, disciplinar y guiar a nuestros hijos hacia ese propósito destinado por Dios para ellos. Así es, y bueno, vamos a empezar a entrar en materia y vamos a hablar del amor y la disciplina de nuestros hijos. Mire, el amor es la fuente más grande que llena nuestra vida. Y el amor es capaz de cambiar cualquier circunstancia y cualquier cosa, a personas, a circunstancias, pero sobre todo a un niño, a un adolescente, aún más. Entonces, tenemos que ser como padres muy intencionales en poder proveer ese amor que nuestros hijos necesitan, en poder estar atentos a su vida, a afirmarlos, a validarlos, a verdaderamente estar nosotros en su vida, haciendo la figura de ese padre y esa madre que está ahí para amarles incondicionalmente. Y es muy importante entender, saber, por ejemplo, el lenguaje de amor de nuestros hijos para nosotros ser aún más específicos, aún más eficaces en lo que estamos haciendo con ellos. Pero también hay otra faceta del amor, hay otra faceta del amor y esa es la disciplina. Ahora, en este punto, sinceramente sabemos que este es un tema a veces que se ha vuelto un poco complicado para muchos padres, pero es porque muchos no asocian la disciplina a una extensión o un tipo de manifestación del amor de Dios. Y eso tiene que ver seguramente porque tuvimos en nuestra familia, a lo mejor hubo abusos en la autoridad, hubo abusos en lo que fue la disciplina y muchos hijos que ahora son padres están heridos y el tema de la disciplina se vuelve un tema bien complicado por el hecho de estar heridos. Pero Dios es un buen padre, Dios es el mejor padre que nosotros tenemos. Dios es el que nos perdona, Dios es el que nos da el aliento cada mañana. Dios, su palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Dios es aquel que nos sana, Dios es aquel que perdona nuestros pecados, nuestras iniquidades. Dios es el que cree en nosotros. Wow, Dios está en nuestra vida de tantas maneras, pero también lo está desarrollando disciplina en nosotros como sus hijos. Y lo dice de esta manera, quiero leerle lo que dice Hebreos 12:5, dice, hijo mío, mire cómo empieza diciendo el Señor, cómo Él nos valida, cómo Él nos hace ser parte de Él. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. O sea, es bien importante que nosotros este tema lo sepamos manejar, porque verdaderamente es algo que va a causar un efecto de bendición en nuestra vida. No menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina. Y ahí lo está diciendo de esa manera la palabra de Dios, que Él nos ama, pero a ver, una extensión del amor es corrección, es corregirnos. No podemos pensar que amor es simplemente que todo parezca que va bien, que no hay problemas, que son abrazos y besos. Hay muchas facetas del amor. Y Él, en este caso, en esta parte de la palabra nos está diciendo, porque el Señor al que ama también lo disciplina, y eso es una extensión del amor. Mire lo que dice el versículo 11, muy importante. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable. Es así, sino más bien penosa. Sin embargo, mire, esto es la bendición grande de esto. Después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Va a haber paz en nuestra vida, va a haber justicia en nuestra vida, va a haber honra en nuestra vida cuando hemos sido disciplinados. Y termina diciendo, por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Y mire el 13, dice, hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. La disciplina llega a sanar nuestra vida. Así es, realmente es muy interesante lo que tú has compartido y vamos a ver un punto importante acerca de la sanidad que tú estabas leyendo en el versículo 13, ¿verdad? Es sana su historia, no repita patrones. ¿Y cuál es el problema?
que muchos, por miedo a repetir nuestra historia, buscamos caminos alternos a lo que la palabra de Dios me establece, a cómo instruir a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros hemos crecido en hogares disfuncionales. La figura de autoridad que nosotros hemos tenido ha sido distorsionada. Muchos quizás hemos tenido exceso de disciplina. Muchos quizás hemos tenido lo contrario, que es exceso de amor. ¿Y qué significa esto? No es que esté malo el dar amor, el dar regalos, pero el exceso es lo que hace daño. ¿Por qué? Porque el niño crece creyendo que se merece todo y se crea algo que es que no somos agradecidos. Entonces, todas esas ambas cosas pueden dañar el corazón de un niño y por ende quizás muchos de nosotros hemos crecido en hogares que quizás probablemente hubo exceso de disciplina o exceso de amor. Entonces, ¿qué está sucediendo? Si yo no sano mi historia, si yo no sano esas heridas que aún están en mi corazón, probablemente hoy que soy padre quiero seguir el mismo patrón, o puedo decir, realmente como a mí me disciplinaron de una manera dolorosa, de una manera abusiva, yo no voy a tocar a mi hijo, yo no lo voy a disciplinar y me voy a ir por los métodos psicológicos o por el positivismo. Realmente no es que esté mal, pero lo que la palabra me da como instrucción es lo que Dios ha establecido para que nosotros guiemos a nuestros hijos en el camino que Él ha destinado para ellos. Entonces, si yo me salto el principio esencial que el Señor me manda cómo instruirlo en su palabra y me voy por otros caminos alternos, realmente voy a tener hijos que se van a desviar de algún punto en su adolescencia, cuando vayan a la universidad, porque no lo he fundado de acuerdo a lo que su palabra, a lo que la brújula de vida que Dios me da en la Biblia es para cada uno de ellos. Entonces, mire qué importante es que todos nosotros meditemos y digamos, Señor, ¿cuál es la historia de mi vida que necesito ser sanada? ¿Cuál es esa figura de autoridad que necesito perdonar y sanar? ¿Por qué? Porque puede ser que yo tengo herida contra mi padre o mi madre o la persona que ejerció autoridad en mí. Entonces, eso lo tengo distorsionado y por ende no puedo ejercer autoridad sobre mis hijos, no puedo ejercer disciplina sobre mis hijos y por supuesto no puedo instruirlos de acuerdo a lo que los principios específicos de Dios me da en su palabra. Así que es tiempo que tú y yo meditemos y que vayamos a la fuente que es Él y le digamos, Señor, sana mi historia, sana esa parte dolorosa que todavía me causa heridas para que yo pueda darle a mis hijos lo que tu palabra tiene para ellos y es bendición. Amén. Sí, y quiero agregar algo en lo que decías. Y el Salmo 127 lo dice, Odra. Dice que si yo puedo estar edificando algo, pero es en vano si no es Dios el centro de lo que estoy edificando. Entonces, los métodos alternos, el positivismo, la psicología, por supuesto que son herramientas, pero no pueden suplantar el fundamento que es la palabra de Dios. No deben ser nuestra base. No deben ser la base, pueden ser alternos, sí, pueden ayudarnos a ciertas cosas, por supuesto que ayudan, pero no podemos quitar la base que es Dios. Dios mismo dice en Salmo 127, esa casa, ese esfuerzo que estás haciendo no va a prevalecer. Siguiendo sobre el tema, que hoy quiero hablarle, relaciona a su hijo con la obediencia. Mire, esto es algo muy importante y nosotros como padres somos los que estamos al cargo de esto y somos los que debemos de nuevo llevar a nuestros hijos y guiarlos a poder conectar en este caso y presentarlos y asociarlos a la obediencia. ¿Por qué? Porque esta trae bendiciones y nosotros somos las personas, somos los encargados, somos las personas más significativas y con más influencia en la vida de nuestros hijos y somos los llamados a hacer esto. ¿Por qué digo esto? Porque a veces hay muchos padres, como decía Odra, quizás están dañados, hay raíces de amargura, hay raíces de rebelión en su corazón todavía y este tema parece un tema tabú o un tema que lo desechan, porque hay dolor. Pero el punto es que nosotros somos la persona a modelarles a nuestros hijos, a conectarlos, como les decía, a poder asociarse a la obediencia, porque la obediencia trae bendiciones.
Y tenemos que enseñarle a nuestros hijos a entender qué pasa cuando hay obediencia, que la obediencia trae bendiciones y qué pasa y la desobediencia trae consecuencias. Mire, hay muchas personas que hemos crecido sin que un papá o una mamá se sentó a decirnos a podernos asociar a la obediencia. Y quizás algunos hay padres que incluso defienden las cosas equivocadas o erróneas que hacen sus hijos. Entonces tú creces creyendo que no va a haber consecuencias, que tú puedes hacer cualquier cosa, y cuando estás ya en una edad adulta y cometemos errores, los cometemos mucho más fácilmente, pecamos más fácilmente porque en nuestro espíritu no está el registro del asocio a la obediencia. Entonces pensamos que no va a haber consecuencias y las habrá. Entonces no estamos ayudándole a nuestros hijos cuando nosotros no los asociamos a la obediencia. Mire lo que dice Deuteronomio 28, 1 y 2 en la versión LBLA. Dice: y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios, mire, aquí viene, te pondrá en alto. Esos son beneficios de la obediencia. Y por supuesto, ¿qué padre quiere ver a su hijo en lo bajo? ¿Qué padre quiere ver a su hijo mal? Creo que nadie, pero no, a veces no estructuramos las cosas o no caminamos los caminos del Señor, ni usamos los principios de acuerdo a su palabra, y vamos a tener otros resultados. Entonces, el Señor dice: si tú obedeces diligentemente, yo te pondré en lo alto. Y sigue adelante el versículo, dice: y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Es una dinámica de nosotros estar guiando a nuestros hijos a la obediencia, a que entiendan, a que se registren en su espíritu que la obediencia trae bendiciones y la desobediencia consecuencias. Tenemos un par de hijas, una de 10 años prácticamente, otra de 5, y ese ha sido un ejercicio constante con ellas. Hablamos mucho de esto, hablamos que la obediencia trae bendiciones, la desobediencia trae consecuencias, y ellas han sido expuestas y conectadas a esto, y en su espíritu está registrándose cada día este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque queremos que el Señor las bendiga. Amén. Queremos que sean mujeres de bien. Queremos que entiendan que hay que asociarse y relacionar a nuestros hijos a la obediencia a otra. Amén, así es. Y vamos a ver otro aspecto que es muy importante también, y es el poder de la crianza, es decir, la impartición. Realmente sé que en muchos programas hemos hablado acerca del poder de la crianza. ¿Por qué? Porque es una parte importante y esencial en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque como padres es lo que nosotros estamos impartiendo hacia las nuevas generaciones. Mire lo que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 22, versículo 6, y nos gusta la versión TPT. Dedica a tus hijos a Dios y muéstrales el camino que deben seguir, y los valores que han aprendido de ti los acompañarán de por vida. Nuestros hijos serán lo que les impartimos. Mire qué versión más linda, cómo lo especifica. ¿Qué dice aquí? Que los valores que han aprendido en la iglesia, en la escuela, ¿les van a seguir a ellos? No, los valores que han aprendido de usted y de nosotros como padres van a ser los que ellos van a seguir, porque muchos creemos que con llevar a nuestros hijos a la iglesia todos los domingos, a los jueves, tenerlos en un colegio cristiano, ya no tengo que hacer nada yo como papá, ya los pastores en la iglesia lo están haciendo, los maestros en el colegio lo hacen, así que yo me desentiendo. No, mire lo que dice la palabra, y la palabra es clara en decirnos que nosotros somos los responsables de impartir esos valores correctos a nuestros hijos. Si nuestros hijos están viendo un ejemplo de padres que no han sido sanos, un matrimonio que no ha sido sano, de una mamá quizás amargada, un papá que maltrata a su madre, a los hijos, y todo aquel ambiente de pleitos, de disensiones, ¿qué es lo que al niño se le está impartiendo? El niño y la niña va a crecer probablemente creyendo que eso es normal. Entonces la niña va a asociar que gritarse es amor. Entonces va a venir cualquier hombre, y no importa que la trate mal, pero en mi hogar se me impartió violencia, entonces quiere decir que está correcto. Y puede haber sido porque pasa un hogar cristiano y pensamos que porque supuestamente vamos a la iglesia y leemos la Biblia,
nosotros damos lo que tenemos ahora. Así es. Entonces es importante que estemos viendo el estado de nuestro corazón, porque es lo que nosotros estamos impartiendo. Si nuestros hijos ven que somos adictos al trabajo y 24/7 le dedicamos todo el tiempo al trabajo, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? No está mal que nos esforcemos, que alcancemos nuestros sueños, pero a la par de eso tenemos que enseñarles que nuestra fuente de bendición es Dios, que nuestro proveedor es Dios, que todo lo tenemos por gracia, que usted y yo somos pecadores y no nos merecemos nada. Eso le tenemos que impartir a nuestros hijos. Si nuestros hijos ven dos personas que les decimos, hijos, somos pecadores, constantemente necesitamos ir a la presencia de Dios, su perdón, y todo lo que aquí en casa tenemos no lo merecemos, es por gracia, por amor. Ellos van a aprender a ser agradecidos. Entonces ve qué importante es que como padres nosotros primero seamos sanados, que nosotros primero tengamos esos valores de parte de Dios para poder impartirlo. Como tú decías, no puedo dar algo que yo no tengo. Entonces es de meditar qué es lo que yo estoy modelando con el poder de la crianza a mis hijos. Es cierto, probablemente usted y yo hemos venido de hogares disfuncionales, pero eso no es pretexto para yo seguir con ese modelo. Tenemos esperanza en Dios y la esperanza es que Él nos hace libres. Su palabra nos da libertad y sanidad. Amén. Vamos a hablar de algo, una parte bien importante, y es del lenguaje del amor. Y en este aspecto es bien importante porque al menos hay 5 grandes lenguajes del amor y nosotros tenemos que ser intencionales en estar viendo a nuestros hijos, de estar ubicando cuál de estos lenguajes del amor será el de mi hijo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser mucho más intencionales, podamos hacer mucho mejor nuestro trabajo como padres y podamos conectar con nuestros hijos. Y también nos va a servir para poder corregirlos de mejor manera, porque si yo sé su lenguaje del amor, Odra, entonces también puedo saber cómo corregirlo y no entorpecer ese lenguaje del amor. Por ejemplo, el primero de ellos, para ir entendiéndolo, palabras de afirmación. Este es uno de los lenguajes del amor. Si yo veo que mi hija o mi hijo, su lenguaje del amor son palabras de afirmación, entonces yo voy a ser más intencional dándole palabras de afirmación, diciéndole cuánto lo amo, diciéndole que él es importante o que ella es importante, o que guapa o que guapo eres, que inteligente eres, siendo muy intencional con lo que estamos diciendo, cuidando nuestras palabras. Ahora, por ejemplo, si ese es el lenguaje del amor de ellos y yo voy a corregirlos, yo no puedo venir a gritarles, yo no puedo usar las palabras equivocadas, yo no puedo venirle a decir que no vale, yo no puedo decirle que él es una decepción para mí, porque entonces estoy mandando un mensaje erróneo, estoy confundiendo las cosas. Como Odra decía, entonces voy a crecer creyendo que cuando alguien me trata mal, cuando alguien me dice algo malo, pues quizás también es amor, ¿verdad? Porque mi lenguaje del amor, mi papá o mi mamá me habló de esta manera, me dijo estas palabras y yo conecté con eso. Entonces es muy importante que nosotros podamos ver cuál lenguaje del amor de nuestros hijos. El primero de ellos era palabras de afirmación. De nuevo, si ese es, vamos a ser más intencionales con las palabras. El segundo, tiempo de calidad. Si detectamos que el lenguaje del amor de nuestros hijos es tiempo de calidad, pues entonces vamos a ser más intencionales, tal vez armando una salida, tal vez teniendo un tiempo con ellos, no sé, comprando un rompecabezas, ponernos con ellos, armarlo o a pintar, leer un cuento, cualquier cosa que se pueda hacer para tener un tiempo de calidad, llevarlo a un parque, a una playa, ir a andar en bicicleta con ellos, no sé. Cualquier cosa que a su hijo le guste. Pero yo entiendo que ese es su lenguaje del amor. Entonces soy más intencional sobre ese tema. Y en contra, si lo voy a corregir a mi hijo, no voy a usar como castigo el quitar ese tiempo de calidad. Porque alguien puede decir, bueno, te equivocaste, lo hiciste mal, entonces ya aquella salida que teníamos ya no va. Eso es lo que no debemos de hacer, porque va creando heridas en nuestros hijos. Y es muy importante que nosotros, obviamente esto tiene que ser de personas maduras, personas que han sanado su vida, porque si no, no va a funcionar. Y eso es la verdad. Odra decía recién, nosotros impartimos lo que nosotros tenemos. Entonces es muy importante eso. El tercero es regalos. Va a decir cualquiera quiere eso, ¿verdad? Cualquiera, su lenguaje del amor pueden ser regalos, pero puede detectar que verdaderamente su hijo sea eso muy importante. Entonces
esos pequeños detallitos. Yo no estoy diciendo que tiene que comprar cosas grandes, pero sí tener esos detallitos, un libro de dibujos, una galletita, un dulce, no sé, pequeños detalles que usted a ellos les hace recordar que usted los ama, darle un beso, darle un abrazo. Y de nuevo, la instrucción es la misma. Si es regalos y ellos se han equivocado, va a ser muy difícil que usted venga y le quite algo que usted le dio, por ejemplo. Decirle, no, ya no te voy a dar esto que te había prometido. Entonces es muy importante no hacer ese tipo de cosas para poder tener un caminar de verdad, construir ese vínculo y hacerlo de una manera correcta y nosotros modelar al Padre Celestial, que ese es para otro tema, pero nosotros como padres estamos modelando al Padre Celestial. Cuarto, actos de servicio. Bueno, puede ser el lenguaje de amor, actos de servicio, puede ser que sea ayudarle a limpiar su área de trabajo, puede ser que ayudarle a limpiar algo que él, a su bicicleta, un acto de servicio, llevar algo, transportarlo de un lugar a otro, son actos de servicio. Entonces nosotros podemos estar observando si eso activa, si ese es el lenguaje del amor, ser más intencionales haciéndolo. Es muy importante eso y de nuevo la instrucción es la misma, no dejar de hacer esos actos de servicio por corregirlo, porque estaremos mandando el mensaje equivocado. Por último, toque físico. Ese tiene que ser muy intencional, pero también con mucho cuidado. Toques físicos en zonas en las que sean adecuadas, un abrazo, un beso, el brazo, tocarle, respetar a nuestros hijos es muy importante, el toque físico. Hay muchas personas que confunden esto y tengo que decirle, hay gente que le da besos a sus hijos en sus labios, incluso se baña con ellos y eso ya es un abuso. Eso ya no es un toque físico natural y que está bendiciendo a su hijo. Ahí puede entrar en otra categoría y puede ser abuso y puede usted activar cosas en sus hijos que no deberían ser activadas a edades tempranas. Dicho esto, si su hijo goza del toque físico, si le gusta que lo empujen, si le gusta que juegue así un poco más brusco, ese es su lenguaje del amor entonces, o su hija, mucho cuidado con corregirlo y usar su mano y usar para golpearle o para corregirle, porque de nuevo vamos a mandar el mensaje erróneo. Y todo lo que nosotros hagamos de esta manera, si nosotros no sabemos manejar el lenguaje de amor y la corrección, seguramente estamos creando una persona disfuncional, una persona que puede ser abusada años más adelante, que no entiende cuál es su valor y muy seguramente que va a buscar amor en el lugar equivocado. Entonces, por eso es muy importante que nosotros en nuestra función como padres lo hagamos bien, Audrey. Así es, y hoy vamos a hablar acerca de los límites claros. Los límites son como los costados que las carreteras tienen y la función de eso es que nos hacen saber cuál es el camino a seguir. Es decir, que dejan muy claro cuál es la calzada de la calle por el cual yo debo de transitar. Esos son los límites. Pero ¿qué pasa si, como estábamos hablando anteriormente, si nosotros como padres no hemos sanado y como matrimonio, como estuvimos hablando en la serie pasada, no hemos solucionado nuestros problemas y no nos hemos puesto de acuerdo acerca de los límites, vamos a crear confusión en la vida de nuestros hijos? ¿Por qué? Porque realmente quizás el padre quiere poner límites, pero yo como mamá, como yo estoy peleada con él y para llevarle la contraria porque no me parece como él lo está haciendo o porque yo no creo que el niño se merece el castigo, vengo yo y quito esos límites. Entonces el niño o la niña van a correr hacia mí o posiblemente hacia su padre porque es el que está desautorizando al padre o a la madre. Entonces es importante y esto es realmente un punto muy interesante que cada uno tenemos que meditar y es que tenemos que sanar primero como matrimonios, porque si nosotros no nos ponemos de acuerdo en los límites claros para nuestros hijos, entonces nuestros hijos les va a crear confusión y no van a comprender. Entonces aquí quiere decir que mi papá dice una cosa y mi mamá puede desautorizarlo. Entonces, ¿qué mensaje le estamos mandando a nuestros hijos? ¿Y cuáles son esas características de los límites? Los límites tienen que ser límites claros, sanos y además ejecutarlos. Es decir, claros, ambos estamos de acuerdo, se dice 1 hora de ver televisión, aunque vaya donde mamá, ya terminó mi hora, pero puedo ver. No, hija, tu papá dijo que no y ya se habló, así que no se puede. Son claros,
sanos y además tengo que ejecutarlos. Si dije una hora específica, se tiene que cumplir, sea como sea. Entonces es importante que nosotros aprendamos a ponernos de acuerdo como matrimonio. Entonces puede ser con el uso de dispositivos, aprender a obedecer a la primera completamente y con gozo. Esa está buena. Ese no puede, o sea, ese realmente a nosotros como adultos nos cuesta, a los niños hay que enseñarles a tiempo y con gozo, no con malas caras. El respeto a las autoridades, el buen trato a los demás, que es la regla de oro. Entonces, si rompemos estos límites, ellos tienen que aprender que hay consecuencias. Al igual que hablamos que la obediencia trae bendición, el romper los límites claros que se han establecido van a traer consecuencias. Entonces, desde pequeñitos les estamos enseñando que a medida que van creciendo, vienen cosas a nuestra vida. Si nosotros puede ser que infringamos una ley terrenal o una ley espiritual, va a traer consecuencias. Entonces, les estamos dejando valores importantes a nuestros hijos con el respeto a los límites. Y bueno, esto nos lleva a la disciplina en sí. Hemos estado, si se fija, construyendo para llegar a la disciplina, porque no es simplemente aplicar un castigo. Tenemos que entender espiritualmente lo que estamos haciendo. Y por esto es bien importante, y si se fija, estamos remarcando mucho que en los padres haya sanidad, porque si no logramos hacer las cosas bien ahora. Y de nuevo le digo, hay muchos hijos con heridas, con rebelión, con raíces, que ahora rechazan la disciplina y no la quieren aplicar porque no han sanado. Pero de nuevo, la disciplina es una extensión del amor y nosotros tenemos que aprender a hacerla. Bien, diciendo esto, que la disciplina pues es el medio por el cual vamos a establecer consecuencias que nos ayuden a poder moldear correctamente a nuestros hijos. Ahora, esa disciplina por medio de consecuencias tienen que ser aquellas que no vayan a distorsionar su lenguaje del amor. Tienen que ser muy cuidadas porque no podemos venir y hacer cualquier tipo de disciplina en la vida de ellos. Pero sí debemos establecerlas, definitivamente hay que establecerlas y hay que establecer consecuencias de ellas, hay que establecer disciplinas. Esto funciona para cualquier hijo en cualquier edad, obviamente, entre más pequeño tenemos una maniobra mayor, pero entre más grande, pues nosotros vamos prácticamente, haciendo más la influencia, porque vamos a tener que ir soltándolo. Y no es lo mismo tener a alguien de 3, de 5 años, o alguien de 15 o de 20 o de más años, obviamente, pero la disciplina es importante y si la moderamos desde las edades tempranas va a ser mucho mejor. Entonces, pero necesitamos establecerlas, dependiendo cuál sea el lenguaje del amor de nuestros hijos o nuestras hijas, pero necesitamos hacerlo. Y una de ellas puede ser, por ejemplo, nosotros tenemos una regla, si ellas desobedecen, si nuestras hijas desobedecen, hay un par de advertencias antes, hay 2 o 3 advertencias antes. Usted puede decir a la primera o puede darle más, no lo sé. Nosotros hemos sentido de parte de Dios que tener paciencia, porque tengo que decirle, como padres tenemos que tener paciencia y mucho dominio propio para poder ejecutar la disciplina. Seguramente habrá días que ellos rozan el hecho que usted imponga la disciplina, pero no solo es un método y ser rígidos en el método, sino que preguntarle, Señor, me está sacando quizás de mis casillas esta actitud de mi hija o de mi hijo, pero quiero oírte a ti, ejecuto cómo lo hago, pero nunca hacerlo en nuestra carne, porque entonces vamos a tener resultados erróneos. Ese es el primer punto. Si usted va a disciplinar, trátelo de hacer con la conciencia, primeramente de que está estableciendo a su hijo y está mostrándole que hay ciertas actitudes que tienen que cambiar. Y lo otro, que ellos puedan ver, que puedan ser ministrados por nosotros y decirle, esa conducta no está bien. Y la palabra de Dios dice esto y esto y esto, hijo. En otras palabras, la disciplina no solo es aplicarla, sino que es pastorear el corazón de nuestros hijos. Es poder decirles, poderles hacer entender qué está sucediendo, por qué está sucediendo.
Predicarles fuera de tiempo y en todo tiempo. Lo que sucede es que hay muchos padres que han dejado esa labor de fuera. Hemos dejado de hacerlo y cualquier lugar es oportunidad para hacerlo. Se me viene a la mente un par de ejemplos. A veces mis hijas quizás están molestas entre ellas y están discutiéndose. Hace poco estuvimos hablando de la carne y del espíritu y le decía, eso es la carne, le digo. Cuando alguien está enojado es la carne. Entonces, para que ellos lo entiendan, ¿vea? Entonces que Jesús, el Espíritu Santo y la palabra nos ayuda a que el espíritu crezca. Ellos tienen que entender que son pecadores, que hay algo que pelea dentro de ellos. Y por eso es muy importante que la disciplina sea a manera de pastorear su corazón. Dios dice en lo que estábamos leyendo, que Él dice que yo te estoy disciplinando porque eres mi hijo y que no desperdicies, no desestimes esta corrección porque te amo. Pero el Señor nos pastorea aún en medio de la disciplina. El Señor no es un Dios enojado y nos manda rayos y quiere destruir nuestra vida. Dios nos disciplina, sí, pero nos muestra por qué nos está disciplinando, qué es la actitud que está sucediendo. Y si no la sabemos, seguramente el Espíritu Santo nos la revelará, pero nos va a ir diciendo ¿por qué estamos en situaciones a veces en las que estamos? Quizás ha habido orgullo en nuestra vida y antes de la caída es el orgullo. Entonces Dios nos ministra, es porque ha sido orgulloso, es porque ha sido inmaduro. Y Dios empieza a ministrarnos y nosotros entendemos y nos dejamos porque entendemos que esa disciplina es buena para nosotros. Pues de igual manera tenemos que hacerlo con nuestras hijas y con nuestros hijos. Nosotros tenemos que decirle, hija, esta disciplina es por esta y esta razón. Esta consecuencia es porque usted no obedeció, por ejemplo. Pero si las cosas escalan, hay una de las situaciones en las cuales la palabra de Dios nos dice que apliquemos la vara de la corrección. Y este es otro tema que mucha gente hoy lo desestima y lo ve como malo. Pero a veces queremos ser más sabios que Dios y utilizar métodos más sabios que Dios. Y no va a ser así, hermano. Quiero leerle algo que dice Proverbios 22:15 y dice, la necedad está ligada al corazón del niño. La vara de la disciplina la alejará de él. Nosotros tenemos que hacerlo. Va a haber momentos, mira, a veces probablemente estamos hablando, queremos nosotros que ellos entiendan, pero hay momentos y en las edades más tempranas es más difícil que nos entiendan. Y eso me lleva a hablar de algo bien poderoso, porque la cognición, que es la capacidad de raciocinamiento, de pensar de alguien, en los niños obviamente no está desarrollada y cognitivamente no están listos para entender lo que queremos explicarles. Entonces, en edades tempranas, ellos asocian las cosas asocian las situaciones como objetos. Y por eso Dios sabiamente dice, la vara de la disciplina es un objeto. Él va a ir asociando la disciplina y la obediencia a ese objeto. Pero luego Él va a razonarlo. Entonces, por eso es bien importante que nosotros podamos utilizarla. Pero el problema, como decía Odra, cuando hubo exceso de eso, cuando nosotros vimos las consecuencias negativas de padres que no estaban sanos y utilizaron los métodos de mal manera, no queremos entrar en esta etapa. Pero la vara de corrección, dice el Señor, la vara de la disciplina lo alejará de la necedad que está ligada a su corazón. Ese es el consejo de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a utilizarlo, pero no hacer un uso excesivo de él, ni ser el único ni exclusivamente. La disciplina, como les decía, lo primero que hay que establecer son consecuencias, y si escalan las situaciones, depende de la edad obviamente, vamos a necesitar la vara de corrección, pues la vamos a necesitar. Y para ir terminando, alguna otra par de palabras y promesas de la palabra de Dios sobre este tema, dice en Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Mire esto. O sea, si de verdad amamos a nuestros hijos, tenemos que entender que parte del amor, de la manifestación del amor, es el poder disciplinarles. Más al que lo ama, desde temprano lo corrige. Y eso es lo que debemos hacer. Nuestros hijos tienen que ser expuestos a todo el ámbito del amor. Y el amor no solo es afirmación y aprobación y muestras de cariño. El amor también disciplina, el amor también cuida, el amor también corrige. Y Proverbios 12:2 dice, el que ama la instrucción, ama el conocimiento, pero el que odia la reprensión es torpe, dice esta versión. Y por último tenemos algunas preguntas, Odra, para que usted lo medite ahí al estar oyendo esto. Así es, queremos dejarles estas preguntas para que usted las pueda escribir y meditarlas delante de Dios. Como padre, ¿he sanado lo concerniente a la autoridad y la disciplina? ¿Uso otros métodos que no son la palabra de Dios?
Entiendo que la disciplina es una extensión del amor. Sé el lenguaje del amor de mis hijos. Y tengo límites y consecuencias establecidas. Realmente son preguntas desafiantes para que nosotros las respondamos con el Señor. No, se nos acabó el tiempo y es un gusto estar acá con ustedes. Si tienen preguntas, puedes dejarlo acá en los comentarios o hacerla a través de nuestras redes sociales. Vamos a estar cerrando esta serie de nuevo con un tiempo de contestar preguntas y espero que sea de bendición para cada uno de ustedes. Y este es el tiempo que el Señor nos ha puesto para poder bendecir nuestros hijos, para ser aquellos padres que son pastores, maestros, evangelistas, profetas de nuestra casa. Así que de eso se trata esto. Gracias por estar ahí conectados. Es una bendición estar acá con ustedes y nos vemos en el siguiente video. Dios los bendiga. Bendiciones.